Decime ya. Ya. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. En el marco del Seminario Internacional de Idioma y Cultura Yiddish, vamos a transmitir hoy una de las clases que son parte del seminario y a su vez son abiertas al público para que podamos compartir todos los contenidos que tenemos para ofrecerles. Antes de comenzar con la clase les voy a pasar dos informaciones, ¿sí? Una que es la del miércoles que viene, miércoles 22 de febrero a esta misma hora, a las 17 horas, es la clase de El tango, una historia con judíos. Les va a ir llegando por mail, por mail, por WhatsApp, etcétera, la información de la importancia. Es importante que vean la película antes de la clase del 22 de febrero. Si no la pueden ver, van a poder entrar igual y disfrutar de la clase, pero es importante les sugerimos que la vean, además es preciosa. Y la otra información es el sábado 4 de marzo a las 20:30 en el Bar Rossetti. Se va a llevar a cabo un concierto de música klezmer y canciones en yiddish. También les va a llegar la forma de comprar las entradas para participar de ese concierto, que van a estar Garfunkel Garber, la banda klezmer, Pérez García y como invitada especial Marisa Malchiodi. Así que bueno, tanto los miércoles, después la gente que nos vamos viendo en el seminario, y el sábado 4 de marzo nos vamos a estar viendo otra vez. Y ahora sí, vamos a esta clase el título es Historia, Arquitectura y Arte en las colonias judías fundadas por el Jewish Association en Entre Ríos. Y tenemos el gusto y el placer de contar con dos profesionales en esta área y que también están en otras áreas, pero esta vez nos toca a nosotros disfrutar de ellos. Por un lado está Germán García Morales, estudiante avanzado de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigador y escritor sobre el patrimonio arquitectónico de la provincia de Tucumán y las colonias agrícolas judías en Argentina. Ha recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales. El año pasado fue artista residente del programa Jung Artist in Residence en Mainz-Wormspeyer, que son las ciudades Jung de Alemania, algo ya nos contó en algún momento, y desarrolló un proyecto artístico sobre historia, patrimonio y dibujo arquitectónico allí en la ciudad de Jung. Fue ayudante estudiantil por concurso en el área de comunicación, fue pasante en la Secretaría de Proyectos y Obras de la Universidad Nacional de Tucumán, y en la Dirección de Planificación Urbanística Ambiental de San Miguel de Tucumán, relevando y dibujando edificios patrimoniales. Sus intereses están en la fotografía, la historia, el diseño, el dibujo y las artes. Y también está con nosotros Michele Migliori, que nació en Florencia, Italia, es investigador del doctorado del Departamento de Arte Judío de la Universidad Bar Ilan en Israel. Su investigación se enfoca en el arte y arquitectura de las sinagogas de las antiguas colonias judías y otros pequeños asentamientos en el interior de Argentina y su relación con las sinagogas europeas. Trabaja en Jewish Heritage Europe, un portal en línea de noticias, información y reportajes sobre monumentos y sitios patrimoniales judíos en Europa. También trabaja en el European Jewish Cemeteries Initiative, para los cuales escribió un catálogo de buenas prácticas para la preservación de los cementerios judíos. Y para The Posen Library of Jewish Culture and Civilization produjo textos relacionados con el patrimonio cultural judío. Y dicho esto, voy a dejar en manos de Germán y de Michele para que nos presenten esta clase.
Les pedimos a los que Gracias. están, perdón, Miquele, los que están en Zoom Por que favor. por favor se apaguen micrófonos y cámaras, ¿sí? Gracias, y ahora sí. Perfecto, mil gracias Judith por tu linda presentación y mil gracias también a Fundación Ivo por la invitación que nos hicieron a Germán y yo de estar aquí hoy. Y antes de todo quiero disculparme por mi castellano, como habrán escuchado y como Judith dijo al comienzo, no soy, el español no es mi idioma nativo, entonces voy seguro a hacer errores. Me hablo y ojalá que me puedan disculpar por esto. Y como segunda cosa, simplemente en este momento quería de hoy, así como la diseñamos con Germán, la presentación de hoy se va antes de todo a ser enfocadas en el patrimonio cultural judío, en este caso en sinagogas, en la provincia de Entre Ríos. Decidimos con Germán enfocarnos en la provincia de Entre Ríos por el hecho que en esta provincia hay muchísimos casos que cubren todas las tipologías de sinagogas que queríamos abordar y en un espacio, en un territorio muy chico. Entonces decidimos juntos escoger esta provincia. Y también al mismo tiempo escogimos Entre Ríos porque era la provincia que ambos conocíamos bien, en la cual ambos hemos trabajado Miquele, mucho, discúlpame, no, no se hicimos te escucha bien. Mira, viajes de Miquele, documentación. Después, sí, no, yo, sí, se te escucha muy con baja señal. Fíjate de hablar directo al micrófono y quieto, ¿sí? claro, yo les escucho bien. No sé si ustedes me pueden escuchar bien ahora. Alguien Ahora sí, diga, ¿me escuchan? Muy ahora bien. sí. Entonces, yo sigo con lo que... Muy bien. Entonces, gracias, Judith. Por favor, me puedes decir siempre cuando no se escuche bien. Y nada, lo que estaba comentando es que con Germán visitamos mucho la provincia de Entre Ríos por nuestro trabajo de documentación, así que escogimos los dos enfocarnos sobre esta provincia, pero que yo por mi investigación visité también muchas otras provincias y tengo en unos meses, en unas semanas también planeado visitar otras. Así que si alguien quisiera hacer preguntas sobre esto, me puede que sean libres. Y finalmente sobre el tema de cómo funciona la clase, yo diría como con Germán decidimos con la clase de hacer que los dos hablemos como si fuera una conversación. Antes va a hablar Germán sobre ahora una pequeña introducción histórica y después va a hablar sobre el exterior de los edificios, mientras yo me voy a enfocar más en lo que sean los interiores y de estos templos. Así que Germán, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Me dieron los agradecimientos de Michele y personalmente al Fondo Nacional de las Artes un agradecimiento especial por haber hecho posible el proyecto y por valorar el patrimonio arquitectónico y urbano de las colonias judías del país, ¿no? Y como decía recién Michele, pero ¿por qué Entre Ríos? Aparte de porque es un lugar que visitamos y tenemos en común en nuestras investigaciones, porque Entre Ríos representó en 1895 el destino del 64% de los inmigrantes judíos del país, y donde la JCA, la ICA, compró más extensiones de tierra, casi 80.000 kilómetros cuadrados para ser exactos. La siguiente, por favor, Michele. No, vos tenés la Ah, presentación, Germán. bien, perfecto. Bueno, la Jewish Colonization Association, JCA o ICA, fue una empresa con un proyecto llevado a cabo y financiado por el barón Maurice de Hearst, que se dispuso como un objetivo principal dar hogar y libertad a aquellos judíos castigados por la situación en su país de origen.
tanto las condiciones en su país como las condiciones legales de nuestro país, Argentina, derivaron en una colonización sistematizada entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrollando colonias agrícolas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero. Germán, ahora que estás en este mini recreíto, fíjate porque no se está compartiendo. Michele. Sí, No, Germán, Germán, tenés tú Miquel le que... pidió que vos compartas la presentación, por favor. Ah, ok. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bien, perdón. Bien, bueno, como decía, que tanto las condiciones legales de nuestro país permitieron y derivaron esta colonización sistematizada entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrollando colonias agrícolas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero. Es importante aclarar que, por otro lado, que también surgieron aquellas colonizaciones independientes a esta asociación. En Entre Ríos se fundaron 10 colonias, que son las que vemos en el mapa de la presentación. La primera fue San Antonio y luego Clara, fundados el mismo año en 1892. Le siguió de Lucinville en 1894, nombre escogido en conmemoración del hijo del barón de Hearst. En 1907, la colonia López Iberro. En 1908, las colonias Santa Isabel y Walter Moss y Curvelo. Palmar Yatay en 1912 y Lawson en 1925. Las últimas fueron en 1930 y 1936 Leonard Cohen y a Víctor, respectivamente. En las siguientes imágenes que vamos a presentar no serán protagonistas grandes palacios de estilo, ni materiales lujosos, ni de arquitectos de renombre. Aquí encontraremos una arquitectura modesta, ajustada a las necesidades de un grupo humano que se adaptó a las condiciones y recursos que disponían en ese momento. A pesar de ello, estos edificios poseen una rica historia digna de contar por su singularidad y por mantener la memoria viva de sus habitantes. Esto justamente lo que otorga el valor como patrimonio. Antes de entrar en detalle en cada caso particular, es conveniente abordar ciertos conceptos característicos que van a ser repetitivos a lo largo de la presentación. En un total, ahora en pantalla vemos un mapa de la región central de Entre Ríos, en el cual se ubican las 10 colonias. Estas 10 colonias, a su vez, contenían una determinada cantidad de aldeas, como lo nombra la bibliografía, que fueron los grupos de asentamientos que posteriormente pasaron a ser pueblos o ciudades en diferentes escalas en la actualidad. Por ejemplo, lo que se conoce como Colonia Clara, que fue la más extensa en toda la provincia de Entre Ríos, contenía alrededor de 40 grupos aproximadamente, entre ellos el grupo Barón Ginsburg, Vélez, Miguel Sájarov, Sonnenfeld, Las Moscas, entre otros. Va a ser válida la advertencia inicial de que las imágenes que encontraremos de esta arquitectura simple a escala humana y de funciones comunes, construidas a partir de 1892 con la fundación de las primeras colonias. En el caso de estudio de las sinagogas, algunos edificios siguen cumpliendo sus funciones originales, mientras que otros fueron reacondicionados para otras funciones. Otros olvidados a la suerte del paso del tiempo, y muchos otros que solo fueron y quedaron en la memoria de sus habitantes. Además, podemos ver 3 tipologías de sinagogas en estudio bien diferenciados. Por un lado, las sinagogas urbanas en una escala monumental y en una escala media, y las sinagogas rurales o tipo rancho. Bien. La primera que vamos a
abordar es el templo Tefilá Moisés, que fue construido en el año 1912. En la fotografía podemos ver una fotografía. Esta fotografía fue sacada desde el bulevar del frente del templo, en el cual se encuentra un monumento a la colonización, y a la derecha podemos ver el edificio de la Sociedad Agrícola Lucienville, que fue una de las primeras sociedades cooperativas de las colonias. ¿Y qué podemos ver? El templo principal, que es el templo principal actualmente de la comunidad judía de Basavilbaso, que bueno, fue inaugurado en 1912 y que hoy continúa cumpliendo con su función original. Si bien de su interior va a hablar Michele, en su fachada podemos advertir mucha simpleza, aunque la fachada que encontramos hoy no representa la fachada original del edificio, sino que es un agregado posterior, a su fecha de construcción original. Más allá del nombre del templo y del Magen David característico en todos los portales de todas las sinagogas de las colonias, advertimos el uso del color blanco y un uso aparte de otro color. Pasamos a la siguiente, el interior del edificio. Mil gracias, Germán, por tu explicación histórica y también del exterior de este edificio. Y sí, una cosa común a las sinagogas de Basavilbaso, o sea, tanto esta sinagoga que estamos viendo ahora del interior, como también de la otra sinagoga, la Beit Abraham de Basavilbaso, sí, la sencillez que encontramos de alguna manera en las fachadas no refleja la riqueza del interior, como podemos ver, por ejemplo, ya desde esta foto. Y una cosa común a las dos sinagogas también es que la pared oriental es la pared a estar decorada, como podemos ver en este caso. La pared oriental es la pared en la cual se encuentra el Aron HaKodesh, que los sefaradíes llaman Ejal, que sería el armario en donde se guardan los rollos de la Torá, que como costumbre está siempre hacia Jerusalén, que es la dirección también hacia la cual se hace el rezo. Y esta pared es una pared decorada en la cual podemos ver algunos elementos clásicos del arte judío, el arte religioso judío en este caso, de las sinagogas, que después en esta clase vamos a ver con más detalles, pero acá ya pueden ver los leones rampantes que tienen al lado de las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, querubines de protección a la Torá. Y en este espacio de la sinagoga, la cosa que podemos también comentar es el hecho de la galería de las mujeres, que se encuentra a 3 lados, en las 3 paredes, menos la pared oriental, obviamente, y las columnas también, que son columnas de madera que parecen de mármol, si se ven desde acá, pero en realidad en la cenefa, que es este elemento que se encuentra abajo o sea, pegado en la parte abajo de la galería de las mujeres. Y ahora, si me puedes cambiar la foto, Germán, a la siguiente, se ven mejor, puede ver mejor la cenefa. Y también podemos ir a ver dos, que entre los más interesantes de esta sinagoga, dos pinturas que son las más interesantes quizás de esta sinagoga. Esta es la primera, están pintadas en la parte exterior de la Galería de la Mujer, en la parte más hacia la pared oriental. Y en este caso podemos ver una pintura que probablemente fue pintada entre los años 20 y los años 30. No sabemos exactamente porque lamentablemente, por lo menos en este momento, no sabemos ni quién hizo esta pintura ni cuándo, pero no fue hecha en los años de la fundación, en los años 10, sino más tarde. Y en esta
pintura podemos ver lo que es la representación de un templo que estaba en Jerusalén, Tiferet Israel, que se traduce con la gloria o el esplendor de Israel, y era una sinagoga muy importante, construida en 1872 en la ciudad vieja de Jerusalén y destruida por la Legión Árabe Jordana en la Guerra de Independencia de Israel en 1948. Y fue una sinagoga muy importante que fue pintada como la vemos ahora en esta sinagoga acá, muchas veces en otras sinagogas del mundo y de Europa. Y esta sabemos que es la Tiferet Israel porque desde la foto no se ve, pero está escrito, tiene una pequeña inscripción en hebreo y lamentablemente la condición en la cual se encuentra esta pintura, como la otra, que en un rato vamos a ver, no es de lo mejor, pero está escrito está pintada la descripción. Y esta sinagoga que está acá, como después veremos, otra pintura del otro lado, fue probablemente gracias a libros que circulaban o publicaciones, así que en este caso, gracias Germán, es del otro lado, al frente de esta sinagoga de Jerusalén. Y probablemente, y pueden observar también en este caso la cenefa abajo, que es un elemento clásico de la decoración arquitectónica del interior del país y también de las partes en las regiones, en las ciudades o en las pequeñas aldeas de campo. Y acá pueden ver el muro occidental, una representación del muro occidental que quizás es más similar a la representación del muro occidental que se hacía en libros impresos medievales o en sinagogas, también en la pintura sinagogal de las sinagogas de época medieval, más que moderna, también porque vemos en esta foto que hay techos, hay puertas, hay ventanas que obviamente, como todos sabemos, no están en el muro occidental de Jerusalén, pero quizás la persona que hizo esto tenía en mente cómo se hacía, cómo era el muro occidental, gracias a libros medievales, o aquí está escrito muro occidental, pero quizás lo que quiso más que nada representar en la ciudad vieja de Jerusalén, en donde podemos ya encontrar estos elementos. Así que, Germán, puedes seguir con la próxima diapositiva. Sí, y en fin, la cosa muy importante, quizás más particular de esta sinagoga, que es algo único en las sinagogas del país, es la decoración del techo que podemos encontrar en esta sinagoga, que es muy particular, que se puede observar también en sinagogas en Europa, sobre todo en Rumania, en Polonia, en Lituania, y fue también, que es Bielorrusia y Ucrania. Y es muy interesante porque vemos dos elementos que están juntos. Primero, en un lado vemos en las partes exteriores instrumentos musicales que representan el Salmo 150, en el cual se exhorta a alabar a Dios con instrumentos de música. Y aquí la representación de los instrumentos musicales que están citados en este salmo, mientras vemos cuatro triángulos con cuatro animales, que son el leopardo, el águila, el león y la gacela. Y son citados estos estos animales en de los españoles: sé valiente como el leopardo, ágil como el águila, veloz como el venado y fuerte como el león, para cumplir con la voluntad de Dios que está en el cielo. Y así se puede ver el cielo al centro, con la inscripción en hebreo también de lo que leí, y a los cuatro animales. Y
obviamente, también en este caso no se sabe, pero lo que es interesante es que después hay una sigla que pueden ver en la parte más exterior de este mural, y hay una sigla que se puede traducir con que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, y es esta sigla en hebreo que está escrita al revés. Y entonces algo muy interesante, quizás sea trabajo de otro artesano o del mismo, pero está escrito al revés, o sea, de izquierda a derecha, mientras que en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Pero de todas maneras es una probablemente de las pinturas murales más interesantes que se puede encontrar en las colonias. Y bueno, podemos seguir con la próxima diapositiva, Germán, gracias. Continuamos con el siguiente templo en Basso Bilbaso, cuyo año de construcción fue en 1917. Es el templo conocido como el Templo de los Trabajadores, que fue construido con el aporte de artesanos de las colonias, y cada uno con su oficio logró, donó algún elemento constructivo para la misma. Desde el exterior se puede observar una fachada de carácter muy simple, con un eje de simetría central, aunque fue cambiado a lo largo de los años esta fachada, aún conserva la estructura general, ¿no? La herrería del acceso presenta un gran trabajo decorativo, al igual que la gran puerta de entrada al templo, que la podemos visualizar aquí, donde se concentra la mayor decoración, tanto en la herrería como en la carpintería del portal de acceso. Si bien, bueno, del interior va a hablar Michele, pero podemos observar en esta carpintería, flanqueado por dos semicolumnas, la presencia nuevamente del Maguen David en cada una de sus hojas, y en la parte superior también de la portada, ¿no? La utilización también de un color muy protagonista por sobre el blanco de sus paredes es bastante interesante. Michele. Mil gracias, Germán, y perdón por mi conexión, y voy a hablar sin video para ver si se me escucha mejor. Y mil gracias, Germán, por tu explicación del exterior. Y sí, ahora, esta sinagoga, como mencionaba anteriormente, es la segunda sinagoga de Basavilbaso, como mencionó Germán, y es muy interesante porque como en la sinagoga anterior, se puede observar una decoración exclusivamente en la pared oriental, en la decoración de la pared, y podemos encontrar nuevamente el tema de las columnas, que en este caso son de metal. Podemos encontrar la cenefa en la Galería de las Mujeres, que está en las tres paredes, menos la pared oriental. Y obviamente es más sencilla, es más pequeña, pero y podemos encontrar elementos que quizás nos puedan decir algo distinto de la otra sinagoga. Por ejemplo, en este caso vemos una bimá, o sea, el lugar de donde se lee la Torá, que es ligeramente elevado, que está en el centro de la sala de rezo, mientras en la sinagoga anterior no hay bimá, hay más que nada un atril al lado de la Arona Kodesh, y mientras en la otra sinagoga que vimos siempre de Basavilbaso, la Torá se lee dando la espalda a la Arona Kodesh, en este caso, mientras en esta sinagoga, en la Bet Abraham, se lee la Torá viendo hacia Jerusalén y hacia el Arona Kodesh. Aquí también se pueden encontrar dos columnas pintadas a los lados del Arona Kodesh con dos leones, y seguimos con la próxima diapositiva. A ver. Mil gracias. Y acá podemos ver dos cosas que son, un par de cosas que son muy interesantes. Primero,
El primer mural que podemos ver es un mural en el cual podemos apreciar, observar lo que sería la mezquita de la cúpula de la roca, o sea, la mezquita que se encuentra en Jerusalén, en el monte del templo, o la explanada de las mezquitas, que uno puede preguntar justamente por qué se encuentra una mezquita al interior de una sinagoga. Bien, por siglos se pensó que esta mezquita era en realidad el templo de Salomón, el Bet HaMikdash. Y tanto que a partir del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya empiezan a circular en Europa y también hacia Latinoamérica los que son el que se llama el Mizrach, que es un término que significa literalmente pero que también designa a una placa demarcatoria de la dirección de Jerusalén, que por lo general se encuentra en el Amud, o sea, el atril en donde se leen los rezos que no sean la Torá adentro de la sinagoga. Y este Mizrach se encuentra también en las casas judías, en muchas casas judías, en las paredes que dan hacia la dirección a Jerusalén. Y estos Mizrach desde entonces estaban impresos y por lo general tenían de la tierra de la tierra sagrada. Entonces se podían apreciar un número de lugares de la tierra sagrada y uno de estos era el Bet HaMikdash, o sea, el templo de Salomón. Solo que el templo de Salomón estaba representado por esta mezquita que se encuentra en donde un tiempo estaba construido. Entonces, la persona que pintó esta mezquita, en realidad la intención era la de pintar el templo de Salomón. Y además, toda la parte superior de esta sinagoga, la decoración entonces también que se encuentra en el centro de esta pared, donde se ve la silueta de la silueta de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, y también la corona que está arriba, la decoración de flores que hay, todo está tomado, está pintado, porque se tomó como punto de referencia el Mizrach de esta misma sinagoga. Y seguimos con la próxima diapositiva. Y esta se ve del otro lado de donde estaba la mezquita. Y lamentablemente por un hecho de humedad y por un hecho de conservación, un problema de conservación de la sinagoga, lamentablemente no sé si la próxima generación de investigadores tendrá el lujo de poder ver en vivo esta sinagoga, esta pintura, porque como pueden ver está muy mal en este momento y es una lástima porque lo que se puede ver por meses me pregunté que podía estar representando este mural hasta que no me puse a ver mejor el Mizrach siempre de esta sinagoga y de ahí reconocí que el edificio pequeño que está a la derecha representa la tumba de Rachel, que se encuentra entre Jerusalén y Belén, y del otro lado, a la izquierda, hay la tumba del rey David, que se encuentra en Jerusalén, que como se ven acá, están impresas en el Mizrach de esta sinagoga, que es hermoso que alguien haya querido representar en este mural. Así que podemos seguir con la próxima sinagoga, Germán. Perfecto, gracias. Continuamos en Bassa Bilbaso, en un templo muy pintoresco, construido en el año 1895. El templo corresponde ya a la tipología de sinagoga rancho. Fue emplazado en terrenos donados por la familia Roskin y cumplió diversas funciones paralelamente a la religiosa, como las educativas, culturales y sociales. El edificio, de aspecto muy simple y modesto, se conserva prácticamente con todas sus características originales. De planta rectangular, se accede a través de la galería lateral
y está compuesto por dos locales, conectado, el cual uno era reservado para los hombres y el otro para las mujeres. El de las mujeres, a su vez, funcionaba la escuela y ocasionalmente para reuniones y festividades. Eh, el, en cuanto a la fachada que podemos ver del edificio, eh, presenta dos pináculos hacia cada extremo y un elemento jerárquico central, el cual se ubica en el centro de simetría con un Magen David, con dos carpinterías flanqueándolo a ambos lados, ¿no? Pasamos a la siguiente, Michele. Sí, mil gracias, Germán. Y sí, esta sinagoga, ahora pasamos de dos sinagogas, digamos, de ciudad o de pueblos más grandes a sinagogas de campo. Y es muy interesante esta sinagoga, algunos elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, una bimá mucho más sencilla de las bimot que vimos hasta ahora, que es más un atril que no una plataforma, que da siempre hacia Jerusalén, hacia el Aron HaKodesh de madera y el Amud que está en el medio entre la Bimá y el Aron HaKodesh, dando entonces una disposición a nivel de espacio de sinagoga clásica. Mientras que es algo interesante son las lámparas que podemos ver acá, que son lámparas que se pudieron, que vinieron, que fueron que acompañaron los inmigrantes, que trajeron los inmigrantes de Rusia, de Ucrania, de hoy en día hacia Argentina. De hecho, algo interesante sobre Novi Buco, y que Novi Buco es la versión castellanizada, si podemos decir así, de lo que sería la ciudad de Novi Buco, en la región de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, que de hecho es una de las partes que en este momento, lamentablemente, al centro de los bombardeos rusos y de donde venía muchas de las personas que colonizaron Novi Buco. Al mismo tiempo, esto es algo clásico de encontrar la manera, nombres de aldeas castellanizadas de lugares distintos. Por ejemplo, a unos kilómetros de Novi Buco se encuentra la que fue la aldea Ackerman, que era el nombre con los cuales los judíos llamaban a la ciudad de Bilhorod de Dnistrovsky, cerca de Odessa. Y esta sinagoga, otra cosa interesante, porque es un elemento que vamos a encontrar más tarde, es una sinagoga en donde la parte de las mujeres, el Weibshul, de donde rezaban las mujeres, se encuentra en un espacio adyacente que da pegada a la pared occidental, que acá no se encuentra, y conectado con la parte de rezo de los hombres por unas ventanas. Y es un elemento interesante porque en las sinagogas acá en Entre Ríos, pero también en otras regiones, en otras provincias, en las sinagogas en donde por cuestiones de sabiduría de arquitectura, entonces no sabían cómo hacer una galería o no tenían los recursos económicos por construir o el espacio por construir una galería, lo que se hacía era hacer simplemente otro cuarto por el resto de las mujeres, que es también otra cosa clásica de las sinagogas europeas de Europa Oriental, por lo menos hasta comienzos, mediados del siglo XIX. Así que podemos seguir con la próxima, Germán. Bien, muchas gracias. La sinagoga que vemos a continuación, continuamos también en Basavilbaso, es la sinagoga Línea 20. Esta sinagoga está ubicada a 7 kilómetros del templo que hablábamos recién de Novi Buco, que es prácticamente muy similar también en su aspecto exterior. También de planta rectangular, formado por dos recintos y una galería lateral. Si bien no es posible encontrar mucha información acerca de esta sinagoga, fue omitida por la bibliografía existente,
Lo que no quiere decir que no haya sido parte de la historia, ¿no? Pero su construcción, por lo que logramos investigar, fue cercana a 1914 según mapas de la ICA, los mapas catastrales. Eh, Aparentemente, en su exterior, demasiado simple, más simple que el anterior, con las carpinterías, con arcos de medio punto, que quizá a lo largo del tiempo fueron sustituidas las carpinterías originales por otras de dintel recto, las paredes blancas y, como decíamos recién, con su galería lateral característica por la cual se podría haber contenido el acceso principal hacia ambos locales del, del templo, ¿no? Michele. Sí, mil gracias, Germán. Y de hecho es una historia muy interesante la de esta sinagoga, porque es una sinagoga que no está presente en ningún guía turístico, en ningún recorrido, en ningún circuito, también porque es muy difícil llegar hasta el predio en la cual se encuentra. Y para mí, primero que estoy dedicando mi trabajo profesional a las sinagogas del interior del país, de pequeños asentamientos, fue algo que me sorprendió mucho porque descubrí de esta sinagoga gracias a personas locales que me indicaron la existencia de este edificio. Y es un edificio sencillo que se encuentra en el medio del campo, que fue por siglos utilizado, por décadas utilizado como depósito de maquinaria agrícola. Y es muy interesante porque desde afuera uno puede decir, bueno, sí, se parece a la sinagoga de Novi Bucco, pero uno no tiene la idea exacta del utilizo que se hacía de este edificio, pero por dentro también de lo que mencionaba anteriormente, la sinagoga de Novi Bucco no deja lugar a dudas el hecho que fue una sinagoga, porque pueden ver estas ventanas que son exactamente las mismas ventanas que se encuentran en Novi Bucco, son exactamente las mismas que se encuentran también en la sinagoga de Carmel, más al norte, siempre en la provincia de Entre Ríos, son las mismas ventanas que se encuentran en otras sinagogas de Entre Ríos y afuera también, que representan las ventanas que conectaban la parte de las mujeres con la parte de los hombres. Y después obviamente hicieron esta puerta en un segundo momento, que pero no debe ser original de la construcción de esta sinagoga. Y lamentablemente muchas personas han criticado esta foto que yo saqué porque no se ve claro, pero lamentablemente no me pude acercar mucho, no pude entrar porque está completamente lleno de animales, de ratas, no es seguro, está completamente abandonado de hace décadas y no era particularmente seguro poderme acercar más y poder buscar otros detalles, pero por lo menos estoy feliz de haber podido llegar hasta acá y dar conocimiento de esta sinagoga. Así que, Germán, podemos seguir con la próxima sinagoga. Perfecto, gracias. Continuamos ahora con los templos que corresponden a la colonia Clara en sus diferentes poblados y aldeas, según mi bibliografía. Esta bibliografía que podemos ver en pantalla es la sinagoga Colonia Carmel, llamada así. También corresponde a la tipología de sinagoga rancho, también de planta originalmente rectangular, formada por dos recintos. Hoy solamente podemos encontrar uno solo, y su construcción fue cercana al año 1900 y dejó de funcionar como tal en el año 1950. Tuvo una restauración posterior en el año 2000, que es la que podemos apreciar hoy en día. Acá se encuentran las pequeñas aperturas que mencionaba recién Michele, el cual comunicaba una habitación y otra, eh, y hoy quedaron expuestas hacia el exterior, ¿no? También, o sea, volvemos a repetir el mismo esquema de una construcción con una galería lateral
de la cual posiblemente se acceda hacia su interior, y pináculos indicando cada esquina de la construcción, con una cubierta a dos aguas muy simple y sus pequeñas aberturas. Michele. Sí, gracias Germán. Y aquí pueden observar una foto que saqué no adentro de la sinagoga, sino en una pequeña, un pequeño edificio que está justo en el mismo predio de la sinagoga, pero algunos metros más atrás. Porque la sinagoga, como la han visto, es una sinagoga que restauraron en los últimos años y que está muy bien conservada, pero adentro no hay nada. Mientras a pocos metros de distancia hay esta pequeña casa que un tiempo era la casa del cuidador del predio y de la sinagoga. Y ahí entrando dentro de esta casa me topé con lo que pueden ver, que son los asientos originales de la sinagoga completamente abandonados. Y entonces me llamó mucho la atención, primero porque no es algo que se encuentre mucho. O sea, encontrar todavía asientos originales de hace por lo menos un siglo y encontrar tan cerca de un bien patrimonial como es la sinagoga de Carmel, pero y sobre todo porque a pesar del hecho que estén en la situación que pueden ver, pero todavía tienen los números, los asientos, así que no obstante tengan problemas, pero todavía con una pequeña restauración se podrían rescatar. Y me llamó mucho la atención porque hay esta doble situación en algunos casos, y este es un caso que se representa bien, o sea, encontramos una sinagoga que está bien, bien mantenida, restaurada, con la información que puso la provincia de Entre Ríos al frente, con panel informático, con información en español y en inglés, un código QR, se sabe dónde está, se puede llegar con GPS, pero al mismo tiempo, en el mismo predio donde hay todo esto que mencioné, hay también un descuido que se podría solucionar de manera fácil, porque no creo de ser el único a haber visto algo así, de conocer algo así. Entonces, esto es algo que me llamó la atención, entonces las dos cosas sobre cómo se mantiene. Así que podemos pasar a la próxima. Muy bien. Continuamos en lo que fue la Colonia Clara, en la sinagoga Ingeniero Sájarov. El nombre original de este lugar fue la capilla, pero hoy se conoce como Ingeniero Sájarov en honor a esta personalidad muy destacada en, eh, en, la, en el cooperativismo agrario en las colonias. Si bien la construcción de este edificio fue a principios del siglo XX, en la década del 50 fue demolido debido al estado de precariedad de su construcción y a la falta de mantenimiento. Solo se conservó en la actualidad el Arona Kodesh y la Bimá, y hoy cumple la función de museo, es decir, que lo que vemos hoy no es precisamente el edificio original, sino es una reconstrucción, una pequeña construcción en el lugar donde se ubicaba la sinagoga original de esta localidad. Gracias, Germán. Y de hecho, la sinagoga hoy en día se encuentra sin elementos rituales. En 1997, la pequeña comunidad de los pocos judíos que quedan en el pueblo decidieron donar la Bimá el Amud, que la Tril, que estaba dentro, a otras comunidades, que junto con los rollos de la Torá decidieron donárselos a la comunidad de Uquén, mientras la Bimá se encuentra hoy en día en la sinagoga de Domínguez. La única cosa, el único elemento que se encuentra original del primerísimo templo de este pueblo, probablemente no pudieron hacer una mudanza por el hecho que es en realidad una caja fuerte, es el Arona Kodesh. El Arona Kodesh, o sea, el armario en donde estaban los rollos de la Torá, era
y es todavía, como pueden ver, una caja fuerte, o sea, se encuentran todavía estas cajas fuertes en muchas asociaciones israelitas del interior, se encuentran en las sedes de las asociaciones como caja fuerte todavía, pero es un elemento que se puede encontrar, pero en una sinagoga es algo que me llama mucho la atención porque por lo menos en mi experiencia personal, en todas las sinagogas que visité, en Latinoamérica, en Europa y en otras partes, nunca me había dado cuenta o había visto, había notado una sinagoga en donde la Arona Kodesh era en realidad una caja fuerte. Ahora en Ingeniero Sájarov viven muy pocos judíos y el plan de la comuna es lo de hacer un museo de nuevo. Antes era también un museo, como mencionó Germán, pero era un museo de cosas agrícolas del pueblo, mientras ahora lo que quieren hacer como proyecto es un proyecto de valorización del pasado judío y de la historia del legado judío del pueblo y que se está desarrollando. Así que podemos pasar a la próxima sinagoga. Bien, bueno, llegamos a uno de los edificios quizás un poco más interesantes, pero cuyas condiciones no son las mejores. Si bien fue construido el edificio original en 1893 y siendo uno de los primeros en Sudamérica, la fachada que vemos hoy posiblemente sea posterior, o sea, sea una reconstrucción totalmente diferente, con una estética totalmente diferente a la original, ¿no? Bueno, no se conserva esta fachada original, sufrió varios cambios a lo largo del tiempo, principalmente en las carpinterías de acceso y en su interior también, pero podemos apreciar una simpleza característica de las construcciones en las colonias, y hoy se encuentra cerrada. Los objetos que se encontraban en su interior, bueno, se resguardan en el Museo de las Colonias de Villa Domínguez, y hace unos años fue declarada bien de utilidad pública por ley. Por lo tanto, no existen posibilidades todavía de restaurarla, pero de nuevo, volvemos a encontrar la utilización del blanco en las paredes y el color en detalles en molduras y columnas, y el Maguen David propiamente propio de todos los accesos de los templos, y un portal, una puerta de doble hoja para su acceso, que originalmente no se encontraba en esta posición, pero por su posterior remodelación fue ubicada justamente ahí. Miquel. Sí, mil gracias, Germán. Si pasa la diapositiva, así podemos ver el interior. Germán. ¿Se ve o no? Ah, perfecto, sí, ahora sí, gracias. Sí, como decía Germán, lamentablemente esta sinagoga son muchas décadas que está abandonada. Sí, aquí en esta foto pueden ver lo que es el interior en general y podemos seguir con la próxima diapositiva. Así vamos del general al particular. Y sí, los elementos principales interesantes de esta sinagoga son los pocos elementos que se salvaron hasta ahora. Porque como mencionaba Germán, ahora el predio el edificio es un bien patrimonial, fue comprado por una fundación que ahora quiere de alguna manera restaurar el edificio. Y ojalá que se ponga atención en los elementos de decoración que quedan. Uno de estos es esta inscripción en hebreo, en esta viga que podemos ver acá, que es una inscripción que dice: Abraham Weiss donó esto aquí para el alma de su hijo Meir, que en paz descanse, el cual murió el 14 de Menachem Av. Gracias al material que hay en el archivo del Museo de las Colonias
de Villa Domínguez, pude averiguar de quién se trataba. Se trata de hecho de un muchacho de 19 años, Meir Weizmann, el cual murió el 23 de julio de 1918, que es exactamente el 14 del mes hebreo de Menachem Av. Y es muy interesante porque es el único elemento que nos da una fecha exacta, entonces, que podemos decir 1918, y al mismo tiempo es algo que no es común en otras sinagogas, poner algo tan personal, por lo menos acá en las sinagogas de que estamos tratando ahora, y es un elemento escondido casi porque está en una viga superior de acá en pésimo estado de conservación. Y seguimos con la próxima diapositiva, en la cual podemos una vez más otro elemento, que es el único otro elemento que sabemos de esta sinagoga, que podemos observar en esta sinagoga, que es la corona y las tablas de la ley todavía con la inscripción. Así que estos son los dos elementos a los cuales es necesario hacer atención en el momento en el cual se empezarán con los trabajos de restauración. Y podemos seguir con la próxima. Perfecto, gracias. Seguimos en Colonia Clara y tenemos lo que es el Templo de Villa Domínguez. Fue construido en el año 1923. El Templo de Villa Domínguez, que en su tiempo de esplendor concurrían más de 100 asistentes al Kabbalat Shabbat de los viernes a la tarde, actualmente solo abre sus puertas en las altas fiestas. Se ubica en un solar frente a la plaza principal, al igual que el hospital Noé y Archo, lo que evidencia la importancia del edificio en la configuración y en la implantación en la trama, ¿no? Se accede al predio a través de un portón y un camino flanqueado por árboles conduce hacia el edificio. Su fachada presenta un carácter muy sencillo con un arco cobijo y un Maguen David en el acceso, otorgándole jerarquía al mismo. La construcción del edificio, bueno, fue con materiales y técnicas tradicionales, cerramientos de ladrillos comunes, asentados en barro y cubiertas de chapa canalada. Presenta un color, un tono amarillo muy bajo y detalles en las carpinterías con Maguen David y vidrios de colores. Mil gracias, Germán. Así, aquí, como decía antes, se puede ver la bimá al centro de la sinagoga, que es la bimá que estaba en la sinagoga anteriormente de Ingeniero Sájarov, y se puede ver también las ventanas en la parte acá, más en la pared al lado de la oriental, que dan a la parte que era la parte de las mujeres, del rezo de las mujeres. Y es muy interesante porque esta es, por lo menos aquí en la región de Entre Ríos, pero muy probablemente también del país, la última sinagoga que se construyó con esta característica de tener un cuarto separado, una habitación separada para las mujeres. Y es de 1923. Y es muy interesante porque en Europa la última sinagoga que fue construida con este estilo es una sinagoga de Bielorrusia que fue construida en 1881. Entonces es muy interesante ver cómo más de 40 años después, esta tipología de construcción de sinagogas todavía siguió existiendo en la Argentina. Y podemos seguir con la foto, con la diapositiva después, que vamos a ver un detalle del Arona Kodesh, donde vemos de nuevo los leones con las tablas de la ley, de las tablas de la ley, con los 10 mandamientos y un Maguen David, o sea, la estrella de David, que como decía desde el comienzo es un elemento común. El león es el animal más citado en la Biblia, probablemente uno de los más comunes en general en el arte religioso judío, que simboliza la fuerza, libertad, la lealtad, y es también el símbolo de la tribu de Judá. Y en este caso lo encontramos como protección, digamos, entre comillas, del judaísmo representado por las tablas de la ley
y el Maguen David. Y podemos seguir con la próxima sinagoga. Muy bien, gracias. Sí, ya la última existente y en pie acá en Colonia Clara es el templo de Villa Clara, llamado Beit Jacob, que su construcción fue cercana a 1911. Fue restaurada y declarada Patrimonio Histórico Municipal y en la actualidad cuenta con cambios radicales en cuanto al color y textura original, eh, en relación a la imagen de la memoria colectiva de sus habitantes, ¿no? Si bien el interior es bastante interesante, que eso lo va a hablar Michele, de nuevo se repite la utilización del color blanco y de un color. En este caso se invierte la utilización de esos colores, el blanco en los detalles y un color un tono celeste muy bajo en lo que son columnas y paredes, ¿no? Eh, es una construcción con un eje de simetría central en el cual es jerarquizado y rematado con las tablas de la ley y el Maguen David en la parte superior. Lo demás fue reacondicionado y restaurado en ladrillo visto, y las carpinterías aparentemente originales. Sí, mil gracias, Germán. Sí, como mencionó ahora Germán, es un maravilloso ejemplo de sinagoga restaurada y todavía después de casi 20 años del año de restauro, porque fue restaurada en 2004 y a más de 20 años, a casi 20 años, la sinagoga está muy bien conservada y también mantenida por la pequeña pero activa comunidad judía de Villa Clara. Y acá podemos ver que el Arona Kodesh está construido siguiendo de alguna manera el ejemplo que vimos ahora en la fachada, en la parte central de la fachada, pero lo que llama mucho la atención de este edificio y que también se conecta de alguna manera con el seminario de Ivo está en la próxima imagen, que es la imagen en la cual podemos apreciar el Arona Kodesh, que está atrás de dos cortinas y muy interesante el hecho que acá no se ve bien lamentablemente, pero en la parte superior está una inscripción que no es en hebreo, pero en yiddish. Es muy interesante y es una inscripción la cual nos dice es muy simplemente que este Arona Kodesh fue construido gracias a una donación que fue hecha por el nombre de la persona en el año 5680, que sería el año judío, y que corresponde al 1919. Entonces, muy interesante bajo un punto de vista porque el Arona Kodesh, siendo la parte más sagrada, el Sancta Sanctorum, el Kodesh Hodashim en hebreo, de la sinagoga está escondido atrás de las cortinas, en dos cortinas y también como si fuera, y lo es, la parte más sagrada del edificio, pero también tiene este tema de la inscripción en yiddish. Y ahora podemos seguir con la próxima sinagoga, que es el último ejemplo que decidimos incluir con Germán. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, llegamos ya casi en el sector más hacia el norte de la ubicación de las colonias, que es el templo de Avíctor, que es uno de los últimos en construirse por la JCA en 1936. Este edificio comparte predio con el Centro Unión Israelita conjunto declarado lugar histórico nacional en 2018. Este templo es un caso atípico por los materiales utilizados en comparación con los otros templos de otras colonias que se mantienen aún en pie, ¿no? Que fuimos viendo a lo largo de todas estas imágenes. Tanto el cerramiento vertical como la cubierta a 4 aguas
está materializado en chapa acanalada, y en cuanto a la planta, bueno, presenta una planta de forma cuadrada con galería en todo su perímetro, y la puerta de acceso de doble hoja, cada una con un Maguen David, se ubica hacia el oeste, respetando la tradición de la posición de la Arona Kodesh hacia Jerusalén. Y bueno, en su interior vamos a encontrar diferentes elementos del cual va a hablar Michele a continuación. Sí, mil gracias, Germán. Entonces podemos ver en el interior de este templo que es bien distinto del exterior, porque mientras el exterior mantuvo su aspecto original, el interior obviamente no fue así, y se encuentra las paredes de chapa fueron cubiertas en cemento y después revestidos de madera para aislar y proteger el interior del edificio del frío y las inclemencias del clima. Y ahora lo que podemos ver de la sinagoga, obviamente tiene un espacio distinto a las sinagogas que vimos hasta ahora, con sillas de madera que ven hacia la Bimá, que se encuentra en el mismo lugar en donde hay el Aron HaKodesh, con la Bimá o la trila Mud que encontramos acá, se reza dando la espalda al Aron HaKodesh, como vimos también en la sinagoga Filale Moisés de Basavilbaso. Lo que es interesante acá son dos elementos que podemos apreciar. Al frente de la Bimá se encuentra una menorá que fue traída junto con el candelabro que está ahí en el techo. Fueron traídos los elementos, los objetos por los inmigrantes, por los refugiados judíos alemanes que fundaron Colonia Víctor en 1936. Así que este es un elemento muy importante de esta sinagoga. Y ahora podemos pasar a la última diapositiva, que es nuestro agradecimiento por habernos seguido, por habernos escuchado hasta acá. Mil gracias. Les pido disculpas por los problemas técnicos de mi parte con la conexión. Espero que hayan podido escuchar bien. Acá pueden encontrar los contactos de correo electrónico míos y de Germán. Por si acaso se quisieran seguir con la conversación o tuvieran más preguntas, nos pueden encontrar sin problemas. Entonces, mil gracias por su atención. Gracias. Gracias, Germán, gracias, Michele. Realmente nos llevaron de la mano a hacer una recorrida que no se hace en general, ¿sí? Uno pasa, ve, entra, pero fue un análisis de cada sinagoga que cada uno de ustedes estudió, armó, tanto del exterior como del interior. Hay un montón de agradecimientos y también notando lo interesante de la clase y de todos los contenidos. Vamos a empezar, voy a ir por orden, ¿sí? Las primeras preguntas hasta acá, hasta este momento. Mari pregunta, dice lo siguiente: tengo entendido que no se puede ilustrar en sinagogas el cuerpo humano, lo que es respetado aquí en la sinagoga de Basavilbaso, pero ¿se pueden pintar a los animales? Es una pregunta muy interesante y de hecho voy a hacerlo lo más veloz que pueda. De hecho, y voy a quitar la cámara también, pero de hecho es algo que siempre tuvo como debate adentro del mundo religioso, pero digamos que el tema principal es que no se pueden recrear ídolos, entonces no se puede recrear adentro de los lugares sagrados, como las sinagogas, como los cementerios, imágenes de personas humanas. Pero se puede recrear, no hay ninguna imposición clara, sino alguna interpretación singular de cada quien sobre lo que se es sobre animales. A pesar del hecho que se pueden encontrar en sinagoga, me viene por ejemplo en mente una sinagoga de Venecia, o la sinagoga de Dura Europos en Siria, que es una sinagoga del siglo V, hay también imágenes de personas, hay imágenes humanas, pero es muy raro, porque eso sí es algo que ya a partir del siglo
15, 16 ya oficialmente se dijo que no se podía tener como imágenes humanas. Pero es muy interesante porque esto se debería aplicar también a los cementerios, tanto que en los cementerios israelitas en Europa no se encuentran fotos en las lápidas, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo pasado, pero acá en Argentina también en cementerios muy antiguos de personas muy religiosas se pueden encontrar fotos. Entonces es esta cosa que no, en teoría no se podría, pero después en algunos casos se hizo. Gracias, Michele. Silvia Bialik pregunta, ¿quién o quiénes pagaban por la construcción de las sinagogas y de dónde se traían los materiales de su interior? Bueno, entonces, esta es una buena pregunta porque, por ejemplo, hago un ejemplo práctico de lo que vimos hasta ahora, por ejemplo, en Basavilbaso. En Basavilbaso vimos dos distintas sinagogas. Una sinagoga más pequeña, que era llamada también Sinagoga de los Trabajadores. Los elementos de la construcción los pagaban todos los integrantes de la congregación. Entonces, cada quien ponía lo que podía poner y ponía después su nombre. Por ejemplo, en la puerta de la sinagoga de la Bet Abraham, en la parte interior de la puerta, se puede leer el nombre de la persona que lo donó. O se puede ver el nombre de la persona que donó también en los candelabros de la sinagoga. Se puede encontrar de todo porque cada quien aportaba como podía. Mientras en la sinagoga más grandes, aportaba por lo general las personas que podían permitirse, entonces las personas más pudientes, entre comillas, de la aldea, o a través de una recolección de dinero adentro de la congregación. Obviamente la congregación más feligreses tenía, más grande podía ser, más lujosa, entre comillas, podía ser la sinagoga. Y los materiales al mismo tiempo siguen más o menos la misma cosa, o sea, los materiales, la Bimá, la Arona Kodesh, que vemos al interior, por ejemplo, que son por lo general hechos de madera, venían hechos por personas locales, por colonos que hacían trabajos con madera. Y así es muy difícil encontrar elementos en el interior que eran elementos traídos de Europa. Solo en el caso que vimos de Avigdor y de Novi Bucco se pueden ver de verdad casos de elementos traídos de Europa. Gracias, Michele. Mónica Burtman, recién nombraste Novi Bucco y ella está contando que en abril estuvo justamente en Novi Bucco, Basavilbaso, en Clara y Colonia Villa Domínguez, y que el museo de esta ciudad y todo digno de visitar, cosa que ya sabemos que es así, pero además de la visita, de todo lo que ustedes fueron brindando de información es una maravilla. Sí, Germán. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que recalcar y mencionar al señor Osvaldo Quiroga del Museo de las Colonias es realmente muy importante en este momento y decir que es un lujo tenerlo a él en el resguardo de estos archivos y de estos objetos que se exponen en el museo, ¿no? Bien, gracias, Germán. Sí, pregunta Mari también si se han hecho estudios similares en otras provincias o en otros países donde las colonias judías fueron establecidas. Entonces, personalmente mi trabajo que estoy haciendo en este momento es sobre todas las provincias de Argentina en donde fueron fundadas colonias o donde se fundaron colonias de manera independiente de la ICA. Entonces, como por ejemplo Médanos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, yo hasta ahora visité la provincia de La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y después tengo planeado en las próximas semanas, estoy armando ahora un viaje en todas las provincias donde quedan otras colonias que me faltan, entonces de Neuquén, de hacia el sur, después en Santiago del Estero en el norte y otras provincias en donde me falta todavía ver y documentar sinagogas. Y para lo que concierne a otros países es interesante, pero diría que es un poco único el caso de Argentina, porque la ICA también construyó colonias en el sur de Brasil, en la provincia, en la zona, en la parte de María do Sur,
y hay una sinagoga todavía por ahí, pero lamentablemente un poco cambió el aspecto urbano de las ciudades que de pequeñas aldeas se han transformado en ciudades de verdad, entonces no da mucho la misma, lo mismo que no en la Argentina. En Uruguay habían dos colonias judías cerca de Paysandú, pero ambas colonias desaparecieron y no queda nada. Y después hay otras colonias judías agrícolas que se fundaron en Bolivia y en República Dominicana, pero creo que sobre sinagogas lamentablemente muy pocos se hayan concentrado hasta ahora como interés académico, digamos. Sí, podremos decir que en comparación con Brasil, por ejemplo, que fue otro de los destinos elegidos por la JCA para la implementación de esta inmigración sistematizada, Argentina fue, entre comillas, uno de los lugares exitosos para cumplir el cometido en comparación con Brasil, ¿no? Estamos hablando de que en Argentina la JCA compró casi 600.000 hectáreas en varias provincias del país, y esto da lugar a mostrar la importancia y el fin filantrópico de esta asociación, ¿no? Bien, gracias Germán, gracias Michele. Acá Mari también está diciendo, porque Mari vive en Winnipeg, o en Ottawa, no me acuerdo bien, pero vive en Canadá. Sería interesante que comparen con Winnipeg y Saskatchewan de Canadá, donde las colonias también se establecieron. A partir, digamos, hay varios mensajes que tienen que ver con agradecimientos y, por los investigadores y el trabajo que hicieron. Vos, Michele, ¿querías responder algo de lo que comentó Mari? No, no, que es verdad lo que dice, me había olvidado por un rato, pero es verdad que la ICA construyó también otras, en muchas partes del mundo, también en Chipre, no hablar obviamente de lo que es Rusia o lo que era Rusia, otras colonias agrícolas, pero también en Canadá es verdad, no me acordaba, pero en Jerusalén, en el archivo central del pueblo judío, se puede encontrar mucho material sobre la colonización agrícola judía en Canadá. Lamentablemente a nivel personal nunca me interesé, pero quizás que pueda ser una buena idea para alguna investigación futura. Sí, pero sí, es verdad, no me estaba acordando de Canadá, pero es verdad, sí, es muy interesante. Gracias, Michele. Bueno, vamos a dar el cierre a esta clase. Les agradecemos desde Fundación Ivo muchísimo por el trabajo de ustedes, por la investigación previa que cada uno hizo, pero también por la preparación de esta clase para que todos podamos escucharlos, disfrutar. Quienes no pudieron estar en clase van a poder ver los videos grabados, y nos vemos el miércoles próximo a las 5 de la tarde con el tango una historia con judíos, viendo primero la película. Si Germán o Michele quieren decir algo y si no nos vamos. Nada, bueno, No, mil solamente gracias. agradecer a la Fundación Ivo por la invitación y por el espacio, y bueno, simplemente decir como último aporte que creemos, y creo personalmente, bueno, creemos con Michele en lo que hemos conversado a lo largo de estas semanas de preparación, que sin la unión de todas las colonias de todas las provincias, creo que no se lograría algo que sea fuerte para poder darle el valor que realmente tiene y el protagonismo que tienen las colonias en la inmigración en el país, ¿no? Que muchas veces es dejado de lado u opacado, pero sin la acción conjunta de todas las colonias, de todas las provincias, no se logrará absolutamente nada. Muchas Simplemente gracias. eso. Gracias. Y con estas Gracias. palabras, sí, Michele. No, solo agradecer, de verdad, de nuevo, mil gracias y por la oportunidad y ojalá que podamos seguir otra vez hablando de este tema cuando quieran. Por supuesto que sí, esta fue la primera vez. Los saludamos a todos y nos vemos quienes están en clase mañana
y los que se suman los miércoles, nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Hasta luego, gracias.